Estás escuchando Danaos al Aire, un programa donde te hablaremos de la música y los músicos mexicanos contemporáneos. Sean todos muy bienvenidos. Buenos días, queridos radioescuchas. Mi nombre es Itlali Rosas y les doy la bienvenida una vez más a esta emisión de Danaos al Aire. La semana pasada platicamos sobre el concierto titulado Ecos de México del siglo XIX. Tuvimos la fortuna de estar en Aguascalientes y compartir el escenario con el Quinteto Saturnino haciendo este programa, un programa dedicado a dobles quintetos, interpretando música de compositores de México del siglo XIX. Tuvimos la fortuna de entrevistar a Laura Reyes, directora de orquesta y arreglista, quien fue la que diseñó y seleccionó las obras que se tocan en este programa. En ese programa, Laura nos empezó a platicar cómo es que surgió este proyecto. En esta emisión, continuaremos hablando sobre el tema. Para empezar, me gustaría pedirle a Laura que nos hable un poco más sobre las piezas que integran el programa titulado Ecos de México del siglo XIX. En principio, no es ninguna invención mía, digamos, el tipo de instrumentación, porque pues fue una tradición por varios años, no sé, más o menos como 150 años en Europa, especialmente en Alemania, un poco en Francia, pero mucho más en la región que ahora es Alemania y Austria, en la que se hacían arreglos de obras más grandes para este tipo de ensamble. Entonces, vuelvo a hablar de esta idea porque, por ejemplo, óperas como Las bodas de Fígaro o La flauta mágica de Mozart también existen en este formato y son obras pues muy interesantes, ¿no? Ya después de este ensamble como que se independizó de los arreglos y empezó, o sea, este tipo de ensamble de 10 alientos. Los compositores empezaron a escribir obras originales para ellos, ¿no? Pero bueno, es una vez más, al hablar del programa no puedo escaparme de hablar una vez más de la instrumentación por esta como tradición a la que se adhiere, ¿no? Una tradición que jamás llegó a México como tal. Y bueno, pues la primera pieza del programa es Fulge la Stella, es un fragmento de la ópera Hildegonda de Melesio Morales, que Melesio Morales vivió de 1838 a 1908. Esta ópera consta de 2 actos y es una historia de amor entre Hildegonda y Risardo, que va del drama de la joven al perder a su madre al drama de perder a su amor, Risardo. Todo esto en una historia que mezcla momentos de ilusión y locura. En Fulge la Stella el coro canta y anima a Hildegonda casi al inicio de la ópera después de la muerte de su madre. Es una de las piezas más festivas del programa y esa sería con la que abrimos. Después la siguiente pieza es precisamente de Guadalupe Olmedo, quien fue la primera mujer mexicana en ostentar un título profesional como compositora. En el programa de su examen que presentó para el conservatorio, incluyó el Cuarteto Estudio Clásico Opus 14 para cuerdas, del cual escucharemos el primer movimiento en arreglo para doble quinteto de alientos. Y me pareció interesante incluir esta pieza porque es una de las más conocidas de Guadalupe Olmedo, no demasiado interpretadas porque como es para cuerdas, es para cuarteto de cuerdas, realmente pues solamente hay esa opción, ¿no? O lo presentan en cuerdas o no se puede escuchar. Entonces yo dije, bueno, también es una de las ideas, ¿no? Que podamos llevar al público en un mismo programa probaditas de diferentes compositores. Y Olmedo, ser la primera compositora profesional registrada en México, me parece que es muy importante incluirla, ¿no? Ella fue esposa de Melesio Morales y falleció poco tiempo después de casarse, de hecho, ¿no? Por problemas del embarazo. Entonces esto nos habla también de los otros problemas que enfrentaban las mujeres y que tal vez por eso también era limitada su participación en el ámbito cultural.
La siguiente pieza es de María Garfias, quien también era una mujer compositora de este periodo. Ella se dio a conocer con diferentes obras, pero especialmente esta pieza, Dios salve a la nación, fue originalmente escrita para un coro de niñas, mujeres, y ella estrenó precisamente también cantando en el coro. Tiempo después, ella también dirigió otra de sus obras y está registrada como la primera mujer directora de orquesta en México, en el México independiente. Entonces, pues María Garfias, al igual que Guadalupe Olmedo, tuvo una vida musical realmente corta, como lo mencionaba antes, y pues es una pena, ¿no? Porque yo creo que hubiera sido interesante escuchar unas obras más maduras. Todos los compositores pasan por diferentes etapas composicionales, ¿no? En su vida, y siempre van perfeccionando. Entonces hubiera sido interesante escuchar una María Garfias pues más madura, ¿no? Un Guadalupe Olmedo, pero que sus piezas son ya con una aportación a la música, con un lenguaje propio, y eso las hace únicas a ambas. La siguiente pieza es A la fiera muerte, de Zenobio Paniagua. Él vivió de 1821 a 1882 y originalmente es letra de Ignacio Rodríguez Galván. Paniagua fue maestro de Melesio Morales y él inspiró a varios compositores de su generación y posteriores para escribir óperas, y también fue uno de los que luchó para crear un lugar para los compositores mexicanos. La siguiente pieza es La campana de la independencia, de Ernesto Elorduy, quien vivió más hacia el final del siglo XIX, entre 1854 y 1913, y escribe esta pieza precisamente para el traslado a la Ciudad de México de la campana que había tañido el cura Hidalgo, que se conservaba en el pueblo de Dolores. Ese traslado se llevó a cabo en 1896 con todos los honores, y esta que vamos a escuchar, La campana de la independencia, es la pieza que se escribió para esta ocasión tan especial. La siguiente pieza es de Ricardo Castro, que es un compositor un poco más conocido. Él vivió de 1864 a 1907 y precisamente entre sus piezas más representativas es su ópera Atzimba. En este programa se ha incluido una adaptación de la danza sacra. Él es considerado el último compositor romántico del Porfiriato, y de hecho Porfirio Díaz lo apoyó para realizar sus estudios en el extranjero en piano. Y bueno, para finalizar el programa escucharemos dos obras de la pluma de Melesio Morales, ambas en la misma adaptación para lientos. Uno es La farfaleta, que significa mariposa, y originales para soprano ligera y piano, esta pieza de la mariposa. Mientras que la última pieza del programa es El suspiro de amor, que es un vals característico en canción con texto de Felice Romani, quien fue libretista de óperas de Pacini, Bellini, Rossini, Donizetti y Verdi. Entonces Romani también escribió los libretos que utilizó Zenobio Paniagua para su ópera Catalina de Guisa, y también para el libreto de Morales de su Romeo. Entonces, pues todo el programa tiene pues diferentes aportaciones a la música. Creo que es un programa realmente muy romántico en muchos sentidos, con intentos de nacionalismo, pero todavía realmente ilustrando el sentir mexicano de ese tiempo, lo cual me parece algo invaluable. Y además también algo interesante es que la mayoría de estas piezas tienen sus textos, o sea, porque originalmente son canciones o fragmentos de ópera, y cuando lees los textos y escuchas la música, están 100% relacionados. Es algo que se estilaba mucho en la época, y que ahorita, no sé, los compositores han tomado un poco de distancia en eso y se han enfocado más en escribir música per se. Depende, ¿no? Hay muchísimas tendencias, por supuesto, pero lo que me parece muy interesante a los que asistan a este concierto es precisamente percibir como el aroma del México del siglo XIX, lo que estaba
los intereses políticos que estaban manejando al país, y también cómo tenía eso un impacto social y un impacto emocional, ¿no? Por ejemplo, la plegaria de María Garfias es un rezo muy profundo pidiéndole a Dios que por favor salve a la nación. Y es una plegaria que aplica en distintos tiempos, ¿no? Y aplica incluso en nuestros tiempos. Entonces, creo que vale mucho la pena asistir a este concierto para escuchar todas estas voces, ¿no? Puestas en un solo programa, y pues ojalá que haya más programas futuros, ¿no? Para la misma dotación o para dotaciones diferentes, pero que sigan con esta línea del rescate de la música mexicana. Muchas gracias, Laura, por tan interesante explicación. A continuación, escucharemos Ah, fiera la muerte, de Zenobio Paniagua. Acabamos de escuchar Ah, fiera la muerte, de Zenobio Paniagua. A continuación, me gustaría preguntarte, Laura, ¿cómo fue el proceso de selección de obras para este programa? Pues en inicio, cuando estaba en Estados Unidos todavía, particularmente la Hildegonda llegó a mí pues después de un proceso de mucha lectura de la música del siglo XIX. Entonces estaba yo buscando, yo ya tenía la idea de hacerlo para este tipo de ensamble. Después de la pandemia pensé como que quién sabe qué iba a pasar, entonces mejor un ensamble que realmente siempre podía tocar. Entonces eso ya lo tenía definido, pero la música no. Entonces tuve que investigar mucho, leer mucho y contactarme con especialistas de la música mexicana del siglo XIX. Y ahí contacté con una persona súper clave para el desarrollo de este proyecto, que fue la doctora Aurea Maya, a quien le agradezco muchísimo, porque ella no solo me puso en contexto de la ópera mexicana en el siglo XIX, sino que me dio muchísima más información, bibliografía, me mandó pues muchísimos recursos
en internet y no en internet, encontré la biografía de Melesio Morales, que se llama El Libro Verde, que escribió él mismo. La encontré en Estados Unidos en una de las bibliotecas universitarias. Y ahí fue donde decidí, va a ser Melesio Morales, porque me identifiqué mucho con él, con su búsqueda, con todas las dificultades que vivió. Yo dije, bueno, realmente no son atípicas de casi cualquier músico mexicano, ¿no? Que quiere salir a hacer estudios en el extranjero, todas las dificultades por las que atravesó, dije, son incluso aplicables al día de hoy, ¿no? Entonces, por ahí decidí que iba a ser Melesio Morales. Y luego cuando escuché a través de sus letras toda su experiencia particular con Hildegonda y cómo fue un ir y venir para que por fin se presentara, y cómo esta Hildegonda fue un parteaguas para que otros compositores pudieran presentar sus óperas en México, yo dije, ya, va a ser la Hildegonda, ¿no? Sin más. Entonces tenía otra opción, que era la ópera de Anita, y la siguiente parte difícil era conseguir la música. Entonces me contacté con la siguiente persona clave en ese proyecto, que fue el maestro maestro Fernando Lozano, quien es el único que ha grabado la ópera Hildegonda completa. Y también él tenía también el score de Anita, entonces me mandó ambos sin ningún problema. Él es una persona que realmente le gusta mucho apoyar a músicos jóvenes, y le gustó mucho el proyecto también. Entonces, gracias a eso pude empezar a trabajar en el proyecto. Después, una vez que regreso a México y decido hacerlo de los otros compositores, el proyecto para el FONCA, pues otra vez fue como regresar en el tiempo y decir, ¿y ahora por dónde empiezo, no? Melesio Morales tiene muchísimas más piezas, tiene varias canciones. De ahí yo tomé 3 o 4, ya había tomado algunas también para mi proyecto de doctorado, entonces tomé otras. Y pues fui al Conservatorio Nacional, porque ahí es donde realmente tienen el archivo, digamos, uno de los archivos más completos de música mexicana del siglo XIX. Entonces fui, me dieron cita ya, fui a meterme todo un día a la biblioteca, y pues para darme cuenta de que pues realmente hay muchas piezas que están en catálogo pero que no se encuentran físicas. Y una de esas piezas es la Sinfonía Vapor de Melesio Morales, que era una pieza que yo realmente quería incluir en el programa, y pues en el catálogo se encontraba, pero en el conservatorio no, entonces tuve que cambiar, ¿no? Y así pues realmente me llevé algunas sorpresas. Por ejemplo, a Tzimba yo no la había contemplado al principio, no era de mis primeras opciones, pero luego estando ahí vi que era de las que estaba disponible, y ya hojeando la partitura dije, esto sería interesantísimo. Es la danza sacra, sería interesante, y de hecho quiero también aclarar que el proyecto no lo hice sola. Al final sí tuve que contar con el apoyo de otro arreglista, un compositor que es el maestro Sergio Cano, y él realmente me apoyó mucho por su visión como compositor a completar este proyecto de una manera más exitosa, ¿no? Porque realmente hay que meterse a las entrañas de la pieza y ver cómo destinas cada voz, ¿no? Cómo juegas con los colores, cómo haces las transiciones sonoras. Y en esto Sergio Cano tiene muchísima experiencia. Por supuesto, yo en mis arreglos hice lo mejor que pude, no es tan mal, pero la visión de Sergio es la visión realmente de un compositor. Entonces, eso hizo una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, a Tzimba, la pieza que van a escuchar de Zenobio Paniagua, a La Fiera Muerte, y tal vez otras 2 son arreglo de Sergio Cano. Y de las otras, pues casi todo el arreglo lo hice yo, ¿sí? Y pues bueno, pues así fue la selección de piezas. Sí fue un poco una tristeza ir a la biblioteca yo misma, al acervo, porque me di cuenta pues que necesitamos hacer mucho más para recuperar nuestra música. Hay mucha historia en esas páginas que no puede simplemente estar desaparecida, ¿no? Tenemos que encontrarla, tenemos que sacarla a la luz. Y entonces pues va a ser una labor de varios años. También me da gusto que ya hay varios proyectos que están uniéndose a esta intención de rescatar la música mexicana,
y pues una vez más, ¿no? Ojalá que pronto podamos contar con mucho más repertorio que nos hable de nuestras raíces y de nuestra historia. A continuación, escucharemos Atzimba, danza sacra de Ricardo Castro, en un arreglo para 10 instrumentos de aliento, hecho por Sergio Cano. Acabamos de escuchar Atzimba, danza sacra de Ricardo Castro, en un arreglo para 10 alientos de Sergio Cano. A continuación, escucharemos Lamento de Gustavo Campa, en un arreglo de Laura Reyes para doble quinteto de alientos.
Acabamos de escuchar Lamento de Gustavo Campa en un arreglo para doble quinteto de alientos de Laura Reyes. Es así como llegamos al final de nuestro segundo programa dedicado al concierto Ecos de México del siglo XIX. Esperamos que haya sido de su agrado esta emisión y la anterior, y los invitamos a seguir las diferentes emisiones de Danaos al aire. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos los jueves a las 9:30 de la mañana aquí en Radio Nicolaita, con retransmisión los jueves por la tarde en las redes sociales de Ensamble Danaos. Danaos al aire es un programa que se realiza con el estímulo otorgado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o en tu aplicación de podcast favorito.